Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer risotto, un platillo tradicional de Italia que queda perfecto para las celebraciones invernales. Todas las cantidades te las dejo justo en la descripción del video. Aquí estoy partiendo hinojo y si no tienes, puedes solo usar cebolla. Aquí yo voy a usar setas, pero puedes usar cualquier tipo de hongo comestible que tengas a la mano. Normalmente el risotto se hace con arroz de grano corto, que es el arroz que le da la cremosidad más típica del risotto. Empieza por poner 2 cucharadas de aceite de oliva para freír la cebolla, el hinojo y el apio. Además también agrega la seta y las especias. Fríe todo por 7 minutos con mucho cuidado de que no se queme. Las especias que voy a utilizar son romero y tomillo, de preferencia frescos. El romero lo picas muy bien en pedazos pequeños y el ajo también en rebanadas muy delgadas. Cuando pasen los 7 minutos y todo ya se vea transparente, añade el arroz solo para cubrirlo con el aceite. Entonces vamos a desglasar la olla con vino blanco. Añade el vino a la olla y cuando el alcohol se evapore, entonces añade una cucharada de sal. Y empieza a añadir el caldo de verduras de taza en taza. Así se va a ir cocinando el arroz lentamente. Muévelo, de preferencia con una cuchara como esta que tengo con un hoyo. Si no tienes, no importa. Y cuando el líquido se absorbe, entonces añades una taza más. Y así el arroz se va a ir hidratando lentamente y eso le va a dar una cremosidad espectacular. Y así lo vas a repetir hasta que todo el caldo se consuma. Va a tomar aproximadamente 45 minutos. Muévelo de vez en cuando, no necesitas moverlo todo el tiempo, pero sí es importante moverlo de vez en cuando para que no se pegue. Cuando llegues a la última taza que te quede del caldo, entonces vamos a poder añadir ahora la calabaza horneada. Y lo dejas hirviendo por 5 minutos. Son los 5 minutos finales de cocción. Cuando pasen los 5 minutos, entonces apaga el fuego y puedes empezar a añadir el jugo de limón. Y con esto estará listo el risotto para disfrutarlo. Es un platillo delicioso, muy completo y muy llenador. Lo puedes servir con un poco de nuez moscada encima si tienes, y si no, pues así solito es delicioso. Muchas gracias por ver el video, espero que te guste la receta y si te gustó, por favor dale like y déjame en los comentarios si la hiciste. Y nos vemos en la próxima.